Bueno, empezamos con esta introducción a los ejes cartesianos. En los cursos que veas de matemáticas te los vas a encontrar en numerosas ocasiones. No son difíciles y tampoco es algo fundamentalmente abstracto, pero sí que es verdad que va a ser un bloque eminentemente teórico. Este va a ser un bloque eminentemente teórico. Ya cuando vea las funciones trataré de darle un poco de variedad, cogiendo funciones comunes en matemáticas, pero este va a ser un tema bastante matemático, así como otros temas como probabilidad o combinatoria. Los ejercicios son ejercicios que podríamos llamar del mundo real. Este es un tema en cambio que pretende ser introductorio para todo lo que vas a ver de representación de funciones. Es decir, si no tienes idea de lo que son las funciones, de lo que significa la representación gráfica, pues este es un primer bloque que debes ver. Lo primero de lo que vamos a hablar es de los ejes cartesianos. Vamos a ver, nosotros buscamos formas de hacer referencia a los lugares. Cuando un controlador aéreo quiere señalar la posición de un determinado avión, lo que hace es dar unas coordenadas que pueden ser lineales o pueden ser angulares. Da unas coordenadas que lo que representan es unas medidas, unos números para hacer referencia a la posición del avión. La posición del avión viene dada por determinados metros en dirección este, determinados metros de altura, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es para lo que nos sirven los ejes coordenados. Los ejes coordenados nos dan una pauta para que nosotros podamos localizar puntos concretos y que vengan referenciados por unos números que podamos utilizar. Entonces, ejes coordenados te puedes encontrar de muchos tipos. Al final, en la práctica, emplearás solamente uno. Pero yo podría hacer esto. Imaginemos dos líneas rectas, oblicuas, que se cortan. Y yo podría escoger una escala. Voy a llamar a este eje X y a este lo voy a llamar eje Y. Una escala donde estarían mi origen de coordenadas, que sería el 0, más correctamente sería el 0, 0, pero bueno, de eso hablaremos después. Menos 1, menos 2, voy a prolongar un poquito por aquí. Unas veces me sale la línea recta y otras veces no. Y aquí, en cambio, tener una escala distinta. Esto puede suceder. Esto es lo que se llama un sistema de referencia. Ahora vamos a ver casos prácticos. Me refiero sobre el dibujo y lo entenderás. Estos son unos ejes coordenados y es un sistema de referencia. Yo tomo un eje X y tomo un eje oblicuo Y. Podría formar un ángulo de 45 grados, me lo estoy inventando. Y decido que una unidad en el eje X es el trozo que va desde el 0 al 1. Y luego lo que hago es repetir esa unidad. 2, el 3 estaría más o menos por aquí, luego el 4, luego el 5 y no tendría fin. Al otro lado del 0 tendría los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 y no tendría fin. Y luego en el eje oblicuo, partiendo del origen, yo podría tener una escala distinta. 1, 2, 3, me refiero distinta a la del eje X. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y así continuarían indefinidamente. Estos dos ejes no tienen principio ni tienen fin, pero tomamos como referencia el origen de coordenadas, que es el punto en el que se cortan. Este punto es el 0 para X y el 0 para Y. En realidad, como he dicho, ponemos simplemente un 0, pero es el 0, 0, donde la primera coordenada es la X y la segunda coordenada es la Y.
Eso va a ser una constante. Siempre la x primero y la y después. Esto es lo que se llama un par ordenado. Un par ordenado de números, de manera que, ¿cómo sería si yo quisiera obtener el punto 1, 3? ¿Dónde estaría el punto 1, 3 con este sistema de referencia que me he inventado yo? Pues sería viniéndome a la x1, esta es la x, esta es la y, viniéndome a la y al 3, y no sería uniendo esto con esto, sino desde el 1 trazar una paralela al eje y, y desde el 3 trazar una paralela al eje x. Allí donde se encuentren estaría el punto 1, 3. Este punto de aquí es alcanzado moviéndome un paso en esta dirección y 3 pasos en esta dirección. 1 y 3. O si quiero verlo, por si hiciera el movimiento de y primero, 3 y 1. Pero no es el 3, 1. Es el 1, 3. Entonces acostúmbrate a que la x es la que va adelante. El 3, 1 sería un punto que partiría más o menos de aquí, 3, a una altura, entre comillas, de 1, porque esto en realidad no representa una altura, está en oblicuo. Bueno, el 2, 1 sí que lo podemos representar. El 3 es que no lo he dibujado en el eje X, pero el 2, 1 sí que lo podemos representar y vendría por aquí. Trazando paralelas, este sería el 2, 1, trazando paralelas a cada uno de los otros ejes coordenados. Parto de la x igual a 2 y trazo una paralela al eje y. O bien subo 1 en y trazo una paralela al eje x. Así podríamos hacer referencia a cualquier número. El menos 2 menos 1 estaría por aquí, porque desde menos 2 yo trazaría una paralela al eje y desde menos 1 trazaría una horizontal que vendría a encontrarse en este punto. Este sería el menos 2 menos 1. Entonces, esta primera zona tendría las coordenadas x e y positivas. Esta segunda zona tendría las coordenadas x negativas y las y positivas. Por ejemplo, el punto menos 2, 4. Menos 2 de x, 4 de y. Pues eso significaría que me vengo a menos 2, trazo una paralela al eje y luego voy a buscar, en realidad lo buscaría desde aquí, el punto 4. Este sería el punto menos 2, 4. ¿De acuerdo? Y así, ¿para qué me sirve esto? Pues para poder hablar de cualquier punto de todo el plano en base a dos números, a dos coordenadas. Es como el juego de los barquitos, lo que pasa es que inclinado. Esto en realidad no lo vamos a utilizar. Yo te estoy enseñando lo de las paralelas para que veas que esto es posible. Este sistema de referencia existe, me lo acabo de inventar, existe, pero no va a ser el que vamos a utilizar en la práctica, por dos motivos fundamentales. Primero, el hecho de que los ejes estén en oblicuo lo que hace es complicarme la vida. Y segundo, tienen escala distinta. Eso es menos grave, porque en ocasiones para representar determinadas funciones nos conviene hacer un cambio de escala y que pasen cosas así. Por ejemplo, que en uno avance bastante rápidamente, 1, 2, 3, abarcando mucho terreno, y en el otro que estén más apretados. Pero en cualquier caso, también es una pega, de momento es una pega. En esta tercera zona, tanto la x como la y serían negativas, y en esta cuarta zona la x sería positiva y la y negativas. Claro, ¿cuáles van a ser los ejes de coordenadas que nos van a interesar? Pues nos van a interesar los ejes de coordenadas, para no tenerlo tan complicado, que sean perpendiculares, es decir, que formen un ángulo de 90 grados allí donde se encuentran, que es en el punto 0, 0. Y además, así vamos a trabajar de momento, aunque insisto, esto se puede variar y no es nada del otro mundo, que tengan la misma escala. Yo lo estoy haciendo con ojo, tú lo puedes hacer con regla, y
te saldrá más exacto. Entonces, pensando en el eje X, aquí tengo el 0, aquí tengo el 1, el 2 y el 3. Y al otro lado del 0 tengo los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. En el eje Y vertical tengo el 1, 2, 3, este es el 0 de Y, y tengo menos 1, menos 2, menos 3. ¿Dónde estaría entonces la representación de estos puntos? No lo voy a hacer con todos. ¿Dónde estaría el 1, 3? ¿Dónde estaría el 1, 3? Que es el que hemos representado ahí. Pues en el 1 trazo una vertical, porque es paralela al eje Y, es decir, sigo en el fondo el mismo mecanismo de antes. Paralela al eje Y, y desde el 3 una paralela al eje X, y me encuentro con el punto 1, 3. ¿Qué significa eso? Desde el origen avanza 1, sube 3 y te encontrarás con el punto. Ese es el significado de las coordenadas. Lo que avanzamos, lo que nos movemos en horizontal y lo que nos movemos en vertical. Entonces, este sistema de referencia es mucho más cómodo por ser perpendicular y por tener la misma escala en los dos ejes. Es decir, esta amplitud es la misma que esta. Y la misma que entre dos unidades cualesquiera que yo tome en el eje X o en el Y. Esto recibe el nombre de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y se cumple lo de los signos que había dicho para aquella representación. Esto es lo que se llama los ejes cartesianos, eje de abscisas. El eje X es el eje horizontal y el eje de abscisas. Y el Y, el eje de ordenadas. Y es el campo de trabajo para todo lo que vamos a hacer a continuación. Es el campo de trabajo para todo lo que vamos a hacer a continuación. Porque vamos a trabajar con ejes perpendiculares y que además tienen la misma escala.